A veces lo que más sorprende de un destino no está en lo que todos cuentan, sino en lo que nadie espera. Medellín es esa ciudad que rompe ideas preconcebidas. Barrios que antes evitabas y hoy rebosan de arte, innovación y vida. El problema es que muchos llegan con miedo, inseguridad, costos altos o la idea de que todo será más de lo mismo. Y en esa duda terminan gastando de más o perdiéndose lo mejor de la experiencia. Por eso hoy queremos mostrarte 7 razones que cambian la forma en que ves Medellín, para que tu viaje no solo sea seguro y auténtico, sino inolvidable. Acompáñanos hasta el final, porque ahí te espera lo que pocos cuentan, el costo real de Medellín. Te vamos a mostrar cómo se ve un viaje con presupuesto ajustado frente a uno con lujos, para que decidas cómo vivir tu experiencia paisa sin gastar a ciegas. ¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata, y esto es Pasaporte y Rumbo. Aquí vas a encontrar datos reales y esas verdades que nadie más se atreve a contarte. En pleno Valle de Aburrá, a 1500 metros sobre el nivel del mar, Medellín se levanta como la segunda ciudad más grande de Colombia, capital de Antioquia y uno de los centros urbanos más vibrantes de Latinoamérica. Fundada en 1616, su crecimiento estuvo marcado por el comercio, el café y la industria textil, que la convirtieron en motor económico del país. Conocida como la ciudad de la eterna primavera, por su clima templado y floreciente durante todo el año. Su historia no ha sido fácil, atravesó épocas complejas que dejaron cicatrices profundas, especialmente entre las décadas de 1980 a 1990, cuando la violencia golpeó con más fuerza a la ciudad. Lo fascinante es cómo Medellín decidió no quedarse atrapado en esa imagen oscura del pasado y apostó por la innovación, la cultura y la educación como herramienta de transformación. Esa evolución se siente en cada detalle. En el metro, orgullo paisa y único en Colombia. En los metrocables que conectan barrios entre las montañas con el centro y espacios como la Comuna 13, que pasó de ser símbolo de miedo a convertirse en un museo vivo lleno de resiliencia y arte callejero. Medellín también es cuna de grandes exponentes del género urbano que han llevado su nombre al mundo, como J Balvin, Karol G, Maluma, artistas que con su música refuerzan la identidad de una ciudad creativa, joven y en constante movimiento. Medellín es cultura paisa, en su máxima expresión. Hospitalidad sincera, tradición cafetera, arepas que cuentan historias. Cuéntanos en los comentarios si la arepa es colombiana o es venezolana. Pero también es una ciudad que mira al futuro. En 2013 fue reconocida como la ciudad más innovadora del mundo, gracias a sus proyectos sociales y urbanísticos. Y cada año se convierte en vitrina internacional con Colombia Moda, el evento de moda más importante de Latinoamérica que proyecta su creatividad y talento al mundo. Para disfrutar de las montañas, el arte urbano y la calidez de su gente, primero necesitas tener claros los básicos que harán que tu experiencia sea más cómoda y sin tropiezos. La moneda oficial es el peso colombiano. Para que tengas una idea, $1 equivale a aproximadamente a 4.000 pesos colombianos. En la mayoría de lugares aceptan tarjetas, pero siempre lleva algo de efectivo para transporte, tienda o mercados locales. El idioma es el español, aunque en las zonas turísticas y en algunos hoteles encontrarás personas que manejan inglés. No está de más aprender frases básicas para conectar con la gente local. El clima es otro punto a favor. Medellín es conocida como la ciudad de la eterna primavera, con temperaturas promedio entre los 22 grados centígrados. Si viajas en diciembre o enero, disfrutarás de la temporada seca con máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 17 grados centígrados. Ideal para recorrer sus calles, mientras que en abril y mayo o entre septiembre y noviembre es época de lluvias, con temperaturas entre 18 y 25 grados centígrados, perfecta si prefieres una ciudad más fresca y menos concurrida. Ahora hablemos de vuelos. Desde Norteamérica, un boleto ida y vuelta ronda entre $400 a $600 dependiendo de la temporada. Desde Latinoamérica, los precios suelen estar entre $200 a $450. Y si viajas desde Europa, prepárate para un rango más alto, entre $700 a $1000. Llegar es sencillo. El principal aeropuerto internacional es el José María Córdoba, ubicado en Río Negro, a unos 45 minutos del centro de Medellín. Para llegar al centro lo puedes hacer en bus público con un trayecto de aproximadamente 1 hora y un costo de unos $4. Si prefieres más comodidad, en taxi el viaje dura entre unos 40 a 45 minutos y ronda los $25, mientras que en la aplicación como Uber o similares el recorrido toma un tiempo similar con precios entre $20 a $22. Si llegas al aeropuerto Olaya Herrera, que es más pequeño y
está ubicado dentro de la ciudad, llegar al centro es prácticamente inmediato. En taxi o en aplicaciones como Uber, el trayecto dura entre 10 a 15 minutos y cuesta alrededor de $4 a $6. También puedes moverte en bus urbano con un pasaje cercano a $0.86 o combinar con el metro, cuyo costo es de aproximadamente $1.10. En cualquiera de estas opciones, el recorrido no supera los 20 minutos. Ya en Medellín, moverte es parte de la experiencia. El metro cuesta alrededor de unos $0.86 por trayecto y con ese mismo pasaje puedes usar el tranvía y los metrocables, sin pagar nada extra, para llegar hasta lo alto de las montañas y disfrutar de vistas espectaculares. Los buses urbanos también hacen parte del sistema con la misma tarifa. Si buscas más comodidad, los taxis y aplicaciones tienen una tarifa mínima de $2, variando el costo total según la distancia, el tráfico y la demanda. Para tu alojamiento, Medellín tiene opciones para todos los presupuestos. Si buscas hostales económicos, en barrios como El Poblado o Laureles puedes encontrar camas en dormitorios compartidos desde $12 la noche. Los hostales de gama media rondan entre $40 a $70, ideales para quienes quieren comodidad sin gastar demasiado. Si prefieres lujo, en El Poblado encontrarás hoteles 5 estrellas desde $120, muchos con vistas a la ciudad y servicios de primera. Y si lo tuyo es la flexibilidad, en plataformas como Airbnb puedes conseguir apartamentos completos desde $30 la noche en zonas seguras y bien conectadas. Para mantenerte conectado puedes comprar una SIM local en operadores como Claro, Tigo o Movistar desde unos $10 por un plan básico de datos. También puedes optar por una eSIM internacional que cuesta entre unos $20 a $25 por 10 GB de datos. En cuanto a los enchufes, Medellín utiliza los tipo A y B con 110 voltios, así que si vienes de países con corriente diferente, necesitarás un adaptador. Tribu consejo: si planeas quedarte más de una semana, la SIM local suele ser más económica y ofrece mejor cobertura, mientras que la eSIM es práctica si solo visitas unos días o viajas a varias ciudades de Colombia. Si hablamos de lugares icónicos en Medellín, hay varios que no pueden faltar en tu recorrido. La Plaza de Botero es parada obligatoria, no solo porque allí encontrarás 23 esculturas monumentales al aire libre, sino porque son obras de Fernando Botero, el artista colombiano más reconocido a nivel mundial. Botero fue un pintor y escultor que creó un estilo único conocido como el boterismo, donde exageraba las proporciones de las figuras para darles volumen y fuerza. Sus obras están en museos de Nueva York, París y Roma, pero él quiso que su ciudad natal disfrutara parte de su legado de forma gratuita. Y frente a la Plaza de Botero, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe sorprende con su imponente arquitectura gótica en blanco y negro, diseñado por el belga Agustín Guards. La entrada es gratuita y vale la pena recorrerlo tanto por dentro como por fuera. Muy cerca está el Museo de Antioquia, uno de los más antiguos de Colombia, con colecciones de arte precolombino, colonial y contemporáneo, además de salas dedicadas al propio Botero. La entrada ronda los $5 para adultos, con descuentos para estudiantes y entrada gratuita algunos días al mes. Otro sitio imperdible es el Jardín Botánico, un oasis natural en medio de la ciudad con más de 1000 especies de flora, además de ser perfecto para un respiro tranquilo. Guarda el Orquideorama, una estructura que se ha vuelto un icono arquitectónico. La entrada es gratuita, aunque algunos eventos o exposiciones pueden tener un costo adicional. Justo al lado está el Parque Explora, un museo interactivo de ciencia. Su mayor atractivo es el acuario, considerado uno de los más grandes de agua dulce en Latinoamérica, donde se pueden observar más de 4000 ejemplares de diferentes especies. Además, cuenta con salas interactivas de física, biología y tecnología. La entrada tiene un costo aproximado de unos $7. El Planetario de Medellín es uno de los espacios más fascinantes para los amantes del universo y la astronomía. Renovado con tecnología de última generación, ofrece proyecciones inmersivas en su domo, exposiciones interactivas y programas educativos. La entrada ronda los $5. Justo al frente, el Parque de los Deseos se ha convertido en un ícono cultural de la ciudad. Es un espacio público gratuito donde la ciencia, el arte y la comunidad se mezclan en un ambiente vibrante. Allí puedes disfrutar de juegos de agua, instalaciones interactivas y en algunas noches proyecciones de cine al aire libre. Si buscas historia y memoria, el Museo Casa de la Memoria es un espacio profundo que recoge testimonios de las víctimas del conflicto armado en Colombia. La entrada es gratuita y es un lugar que invita a la reflexión. Y claro, no puede faltar la Comuna 13, un barrio que pasó de ser símbolo de violencia a convertirse en un museo vivo de resiliencia y arte urbano. Los graffitours criados cuestan entre unos $10 a $15 y son una experiencia que mezcla historia, transformación social y cultura callejera. En el corazón del cerro de Nutibara se levanta el pueblito paisa, una encantadora réplica de un pueblo antioqueño con iglesia, casas coloniales y una plaza central. Caminar por sus calles
calles empedradas es como viajar en el tiempo y al mismo tiempo disfrutar de uno de los panoramas más completos de Medellín. La entrada es gratuita. Desde las alturas, otro símbolo de Medellín es el Metrocable, sistema de teleféricos. Más que un transporte, es un mirador en movimiento que te regala vistas únicas del Valle de Aburrá. Y lo mejor es que está incluido en la tarifa normal del metro por unos $0.86 por trayecto. Y si lo tuyo es la naturaleza, el Parque Arví es un tesoro ecológico con bosques, senderos y mercados campesinos donde se respira la vida rural a pocos minutos de la ciudad. Para llegar, lo ideal es combinar el metro con el Metrocable hasta el parque y la entrada es gratuita, aunque las caminatas guiadas rondan los $5. Cuando cae la noche, el centro se ilumina con el Parque de las Luces, donde más de 300 torres luminosas recuerdan la transformación urbana y cultura de Medellín. Otro lugar que sorprende es el Museo del Castillo, una mansión al estilo gótico medieval, construido en 1930 e inspirada en los castillos europeos. Fue residencia privada hasta convertirse en museo y hoy alberga colecciones de artes decorativos, jardines majestuosos y espacios para conciertos y exposiciones. La entrada cuesta alrededor de $4 y es uno de los rincones que mezcla historia, arte y romanticismo. Medellín no solo se descubre caminando sus calles o visitando sus museos, también se vive en experiencias que te conectan con su esencia más auténtica. La Feria de las Flores es la celebración más grande de Medellín. Se vive cada agosto con un estallido de color, tradición y música. Los desfiles de silleteros son el corazón de la fiesta, donde campesinos cargan a la espalda flores que pesan hasta 70 kilos. Son verdaderas obras de arte vivientes. Pero la fiesta no se queda ahí. Conciertos masivos reúnen artistas de talla nacional e internacional, desde exponentes del género popular y vallenato hasta estrellas del reggaetón y la música urbana que hacen vibrar la ciudad. La mayoría de los eventos son gratuitos, aunque los principales desfiles y espectáculos tienen entradas que van de $5 a $15. Puedes tomar un tour cafetero a las afueras de Medellín. Te acercarás a fincas cercanas para seguir el ciclo del café, recolección, selección, tueste y, por supuesto, la cata. Es una experiencia sensorial que conecta lo urbano con lo rural. A menos de una hora, los tours guiados tienen un costo de $20 a $30. Otra experiencia auténtica es disfrutar de una cata de aguardiente o ron antioqueño en bares tradicionales de la ciudad. Allí podrás conocer la historia detrás de estas bebidas típicas y probarlas en un ambiente local lleno de música y tertulia. Una degustación guiada puede costar entre $10 a $20. Si lo tuyo es el baile, Medellín te invita a tomar clases de salsa y reggaetón. Profesores locales enseñan desde los pasos básicos hasta las rutinas más complejas y es una forma divertida de conectarse con la cultura musical colombiana. Las clases suelen costar entre unos $10 a unos $15. También puedes recorrer la ciudad en bicicleta a lo largo del río Medellín. Es una manera activa y diferente de conocer parques, murales y la vida urbana cotidiana. El alquiler de bicicletas ronda los $5 por hora y hay recorridos guiados desde $15. La vida nocturna de Medellín tiene su corazón en el Poblado y Provenza. Allí encontrarás bares, discotecas y rooftops con propuestas que van desde la electrónica hasta el reggaetón, siempre con un ambiente vibrante. El ingreso a la mayoría de los lugares es gratuito, aunque el consumo comienza desde los $5. A solo 2 horas de Medellín se levanta la imponente Piedra del Peñol, una roca de 220 metros de altura. Subir sus 740 escalones es todo un reto, pero en la cima te espera una de las vistas más espectaculares con el embalse extendiéndose entre montañas. Llegar es sencillo, el bus desde Medellín cuesta unos $10 hasta la zona, luego un mototaxi o un tuk-tuk por $1 a $2 y la entrada a la piedra tiene un costo de $5. Además de la vista panorámica desde la piedra, el embalse del Peñol es un destino en sí mismo. Allí puedes hacer paseos en lancha, kayak, paddleboard o recorridos en yate que bordean las islas. Los precios varían según la actividad. Un paseo en lancha compartida ronda los $5 a $7, mientras que alquilar un kayak o un paddleboard cuesta entre $10 a $15 por hora. Muy cerca se encuentra Guatapé, un pueblo lleno de color, con calles empedradas y casas adornadas con zócalos. Aquí puedes caminar por el malecón, tomar un café frente al embalse y perderte entre sus rincones pintorescos. Lo mejor es que muchos tours organizados ya incluyen tanto la visita a la Piedra del Peñol como al pueblo en un mismo día, con transporte ida y vuelta desde Medellín por unos $25 a $35. Haz una parada en Santa Fe de Antioquia, a 1 hora y media de Medellín. Este pueblo conserva calles empedradas, casas blancas y balcones de madera que lo hacen único. Su mayor atractivo es el Puente de Occidente, una obra de ingeniería del siglo XIX. Es perfecto para una escapada corta con transporte de ida y vuelta desde solo $6. Descubre el encanto de Jardín. A 2 horas de Medellín, Jardín enamora con su plaza central, llena de vida, casas coloridas y la Basílica de la Inmaculada Concepción. Es un lugar tranquilo para disfrutar del café y vivir la esencia entre montañas. El
transporte ida y vuelta cuesta alrededor de $8. Por último, no puedes olvidarte de visitar San Rafael a 3 horas de Medellín. Este destino es famoso por sus ríos y pozos de agua cristalina ideales para nadar o relajarse. También puedes practicar kayak o paddleboard en medio de la naturaleza. El transporte de ida y vuelta ronda los $6 a los $9. En Medellín, la gastronomía es una experiencia en sí misma. Cada plato refleja la tradición paisa, con sabores que mezclan lo casero y lo festivo. Deleita la bandeja paisa, hombre. El plato insignia quizá de toda Antioquia. Lleva arroz, frijoles, carne molida, chicharrón, huevo, plátano maduro, arepa, aguacate y chorizo. Todo servido en una porción generosa que puede impresionar a cualquiera. Nació como comida de campesinos que necesitaban energía para largas jornadas de trabajo y el precio ronda los $8 a los $10. Otra joya de la cocina local es la arepa antioqueña, sencilla pero imprescindible. A diferencia de otras versiones en Colombia, esta es delgada y hecha solo con maíz blanco, sin relleno ni queso. Se acompaña de mantequilla o queso. Su precio va de $1 a $2 en panaderías o puestos callejeros. Para quienes prefieren un plato de cuchara, el mondongo antioqueño es un imperdible. Se trata de una sopa espesa preparada con callo de res, papa y yuca, zanahoria y especias acompañada de arroz, aguacate y arepa. El precio está entre unos $5 a $7 en restaurantes típicos. Prueba el ajiaco antioqueño, una sopa tradicional que combina pollo, papa, mazorca y yuca, logrando un caldo sustancioso y reconfortante. Siempre se acompaña de arroz y aguacate, un plato completo que encuentras por $5 a $7. Disfruta un buen calentado, la receta de aprovechamiento más querida de Medellín. Se prepara con el arroz y los frijoles del día anterior mezclados con huevo, carne, chicharrón o chorizo, según lo que haya en la casa. Es el desayuno paisa por excelencia. Su precio ronda entre los $3 a los $5. Descubre la posta o sudado antioqueño, un guiso casero que combina carne de res cocida lentamente con papa, plátano, yuca y arroz. Encontrarlo en restaurantes típicos cuesta entre $6 a $9. Endulza tu visita con el postre de natas, hecho a base de la nata que se forma al hervir la leche. Se mezcla con azúcar, huevos y canela hasta lograr una textura suave y cremosa y vale entre $2 a $3 por porción. En época decembrina, prueba la natilla y los buñuelos. La natilla es un postre suave de maíz, leche, canela y panela, mientras que los buñuelos son bolitas fritas de queso. Encontrarás porciones desde $2 en adelante. Para beber, nada más tradicional que el aguardiente antioqueño, la bebida insignia de la región. Con su sabor anisado acompaña celebraciones y fiestas en todo el departamento. Una botella pequeña cuesta alrededor de unos $8. Y por supuesto no puede faltar el café, Orgullo Nacional. Es de gran calidad, con tazas que van desde $1.5 a $3 en las cafeterías locales. La cultura paisa se refleja en su gente, cálida. Sin embargo, como en todo destino, hay detalles de etiqueta y costumbres locales que conviene tener en cuenta. Los paisas son muy amables y atentos. Es común saludar con un buenos días, buenas tardes o un simple ¿cómo estás? Al entrar a un lugar, desde una tienda o hasta en un ascensor. No hacerlo puede considerarse descortés. La puntualidad es flexible, aunque en ambientes de negocio se espera mayor seriedad con los horarios. Para encuentros sociales, llegar 10 o 15 minutos tarde no es mal visto. La comida es un espacio de encuentro familiar, por lo que compartirla es casi un ritual. Aceptar una invitación a comer es señal de confianza. El respeto por las tradiciones también se nota en las fiestas y celebraciones. Durante la Feria de las Flores o en reuniones se espera que los visitantes participen y disfruten, aunque sea bailando un poco. En cuanto a vestimenta, Medellín es una ciudad moderna, pero a la vez elegante. En zonas como el Poblado o Provenza la gente cuida su apariencia. No es obligatorio vestirse de gala, pero sí se valora un look arreglado. Por último, al hablar de la ciudad, evita los estereotipos ligados al pasado violento. Los paisas prefieren resaltar la transformación y el orgullo de su tierra. Viajar a Medellín puede ser una experiencia inolvidable, pero muchos visitantes cometen ciertos errores que les impiden disfrutarla al máximo. Uno de los errores más frecuentes es subestimar el clima. Aunque Medellín es conocida como la ciudad de la eterna primavera, las lluvias son impredecibles. No llevar un impermeable o paraguas compacto puede arruinar un día de paseo. Otro error es moverse solo en taxi. La ciudad tiene un sistema de metro y metrocables moderno, seguro y muy económico. Limitarse a los taxis no solo encarece el viaje, también hace que pierdas la oportunidad de ver la ciudad desde otra perspectiva. Muchos viajeros también se concentran únicamente en zonas turísticas como el Poblado y Provenza. Aunque son seguras y animadas, Medellín tiene mucho más por mostrar. Plazas, museos, mercados y barrios llenos de historia que reflejan la verdadera esencia paisa. Un error común es hablar o bromear sobre Pablo Escobar.
Para los paisas es un tema sensible y doloroso, por lo que mencionarlo en una conversación casual puede ser de mal gusto y hasta ofensivo. Finalmente, no planear con anticipación las excursiones cercanas como Guatapé o Santa Fe de Antioquia puede hacer que pagues precios más altos en tours de último momento. Medellín tiene secretos que cambian por completo la forma en que la mires, y como lo prometimos, estas son las 7 razones que te van a sorprender incluso si ya crees conocer la ciudad. 1. Clima primaveral todo el año, sin extremos de frío ni calor, es ideal para recorrer la ciudad en cualquier momento. 2. Transporte innovador. El metro y los metrocables no solo conectan los barrios, también regalan vistas increíbles del Valle de Aburrá. 3. Transformación social y urbana. Barrios como la Comuna 13 muestran resiliencia, arte callejero y la capacidad de reinventarse. 4. Hospitalidad paisa. La calidez de su gente te hace sentir en casa desde el primer día. 5. Gastronomía abundante. La bandeja paisa y otros platos típicos resumen tradición, sabor y cultura en cada bocado. 6. Alrededores llenos de encanto. Pueblos coloniales, montañas y embalses perfectos para escapadas de menos de 2 horas. 7. Vibra cultural y festiva. Con la Feria de las Flores, conciertos y una vida nocturna activa, Medellín nunca deja de moverse. Cuando hablamos de Medellín abundan los comentarios que muchas veces son mitos más que realidades y por eso vale la pena aclararlos. ¿Medellín es peligrosa? Mito. Aunque tuvo un pasado difícil, hoy es una ciudad vibrante con barrios icónicos, transporte innovador y una oferta cultural que atrae viajeros de todo el mundo. Como en cualquier gran ciudad, basta con evitar ciertas zonas de noche y moverse en áreas turísticas que son seguras y llenas de vida. ¿Medellín es muy costosa? Mito. Aunque muchos piensan que viajar aquí vacía el bolsillo, la verdad es que es un destino bastante asequible. Puedes encontrar almuerzos completos en restaurantes locales desde 3 a 6 dólares, mientras que la oferta de hospedaje va de hostales cómodos por 15 dólares la noche hasta hoteles de gama media desde 40 a 70 dólares y opciones de lujo que rondan los 120 a 200 dólares. Además, el transporte público cuesta menos de $1 por trayecto y muchas de sus atracciones como museos, plazas y jardines son gratuitos o tienen costos demasiado bajos, lo que vuelve muy sencillo y económico moverse por toda la ciudad. ¿Medellín es innovadora? ¿Verdad? La ciudad ha sido reconocida internacionalmente por su transformación urbana y social, con proyectos como el metro, los metrocables y las escaleras eléctricas de la Comuna 13. ¿Medellín solo se disfruta de día? Mito. La ciudad tiene una vida nocturna vibrante en zonas como El Poblado y Provenza, con bares, discotecas y terrazas que se llenan de música hasta el amanecer. ¿Medellín es solo cemento y montañas? Mito. Además de sus rascacielos y avenidas, está rodeado de naturaleza, parques, jardines y escapadas rurales a menos de 1 hora que equilibran el ritmo urbano con un aire fresco. Medellín no es solo montañas, flores y transformación urbana, también tiene detalles prácticos que muchos viajeros pasan por alto hasta que ya están en el aeropuerto. Lo primero es tu pasaporte. Debe estar vigente al menos 6 meses desde la fecha de entrada a Colombia. Ahora bien, para la mayoría de nacionalidades latinoamericanas no se necesita visa para ingresar como turista hasta por 90 días, pero si tu país sí la exige, deberás tramitarla en el consulado correspondiente. El costo suele rondar entre unos 40 a 85 dólares y conviene hacerlo con tiempo porque el proceso incluye formularios y algunas entrevistas. En migración pueden pedirte el tiquete de salida del país y la reserva de hospedaje, así que lleva todo a la mano, impreso o en tu celular. También existe el CheckMic, un formulario en línea que es obligatorio completar antes de tu vuelo, gratuito y muy sencillo, pero muchos viajeros lo desconocen hasta que se lo exigen en el aeropuerto. No hay vacunas obligatorias, pero sí es muy recomendable contar con seguro de viaje, que cuesta entre unos 15 a 40 dólares por semana. Créenos, es una inversión pequeña frente a la tranquilidad que ofrece. Con todo en orden y la logística resuelta, viene lo que muchos esperan y lo que prometimos al principio: saber cuánto hay que invertir para viajar a Medellín sin sobresaltos. Te mostraremos un desglose claro y práctico, un presupuesto ajustado para viajar y disfrutar sin excesos y otro más holgado para quienes buscan lujo y quienes quieren darse gustos. Así tendrás números reales para planear con tranquilidad. Y así termina nuestro paseo. Medellín no se queda en las postales, se descubren los detalles y son estos instantes los que realmente marcan el viaje. ¿Y tú? ¿Qué es lo primero que harías al llegar a Medellín? Cuéntanos abajo en los comentarios, queremos leerte. Suscríbete, activa la campanita, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte nuestras guías prácticas ni los trucos que siempre funcionan. Y si lo tuyo es viajar, mira el video que te dejamos justo aquí, ese complemento perfecto para planear tu siguiente viaje.